Pues, buenos días, compañeros. Les damos la bienvenida a la segunda plática del coloquio en el segundo día, coloquio de orientación matemática. En este momento nos acompaña Pedro Ruiz, el compañero es compañero de CIMAT de Guanajuato. También andas por aquí en el Sí, soy aquí en el Sí, y bueno, le agradecemos su participación, les agradecemos también su participación a ustedes, esperando que pues, esto les sirva para orientarse, ¿no? Bueno, muchas gracias. Quiero comenzar agradeciendo a Efraín por la invitación, a los organizadores por aventarse todo el boleto de organizar este evento, pero en particular a Efraín por invitarme a dar una charla aquí, y a Javier Elizondo, que es el que hace posible que esté yo aquí en el IMATE por un ratito. Normalmente trabajo en el CIMAT, pero estoy de sabático, entonces aquí en el IMATE. Y bueno, quiero hablarles de geometría algebraica, pero preferí adoptar una aproximación histórica para no ponerme demasiado técnico. Ya han oído pláticas sobre geometría algebraica un poco más técnicas, un poco menos técnicas. La mía no va a ser casi nada técnica, espero. Y pretendo más bien que sea un poquito de historia. Y cuando digo historia, hablo en serio. Entonces, comencemos con Euclides y los griegos. De hecho, quería comenzar la plática citando a Schrödinger. Vamos a tener una plática de física. Quería comenzar la plática citando a Schrödinger, porque Schrödinger decía, tiene un librito muy bonito que se llama La naturaleza y los griegos, en la traducción al castellano, y él decía que la primera aparición del pensamiento científico como lo concebimos hoy en día se debe a la escuela de los pitagóricos, no a Platón, no a los ingleses, sino mucho antes, a Pitágoras, la escuela matemática de Pitágoras, no exenta de aspectos religiosos. Todos hemos oído hablar de que los pitagóricos eran casi una secta, tenían un montón de rituales, tenían prohibiciones, había cosas que no se le podían contar a los extranjeros, que podían ser casi cualquiera, que no fuera de la ciudad o de la escuela de los pitagóricos. Pero fueron los primeros en tomar una actitud que podríamos llamar científica con respecto al conocimiento, y curiosamente fue el conocimiento matemático. Entonces no voy a referirme a Pitágoras porque no voy a hablar de trigonometría, no voy a hablar del teorema de Pitágoras, etc. Pero sí voy a hablar de geometría. Muchas gracias. Entonces, bueno, Euclides, por supuesto, no inventó la geometría. Euclides reunió todos los conocimientos geométricos de su época hacia el año 325 antes de nuestra era y murió en el 265. Entonces, todos los conocimientos de la geometría de su época los compiló y los puso en orden lógico, etc. Por supuesto, es heredero de toda la escuela que venía de los babilonios, de los egipcios y de Pitágoras. Y de la escuela jónica con Tales de Mileto. Sí, dale enter. Digamos que lo identificó. Sí, jaló. Entonces, durante la época de los griegos, ellos dedicaron muchos de sus esfuerzos al estudio de las curvas cónicas, llamadas así porque se obtenían al cortar un cono con un plano, ¿no? Entonces, bueno, se dieron cuenta que las únicas posibilidades no degeneradas eran los círculos, las elipses, las hipérbolas y las parábolas. Por supuesto, si corto en un plano por acá, pues me va a dar una sola recta, o si corto de manera muy rara, por ejemplo, justo a la mitad, pues me va a dar dos rectas, ¿no? Entonces son cónicas degeneradas. No solo se dedicaron al estudio de las cónicas, estudiaron otros objetos como los famosos sólidos platónicos. Entonces descubrieron cuáles eran los sólidos regulares y bueno, hoy en día los conocemos perfectamente bien. Ellos dedicaron mucho de su tiempo a estudiar esto. Y es interesante que todo su conocimiento geométrico y todo su conocimiento matemático era con dibujitos, ¿no? También estudiaron teoría de números, pero todo era dibujando, no tenían la herramienta algebraica para expresarse, entonces todo tenía que ser a través de dibujos. Y otra cosa muy interesante que se daba en la actitud de los griegos hacia el conocimiento es algo que hemos heredado particularmente nosotros los matemáticos,
Muchos de ustedes tienen el mismo defecto, yo definitivamente lo tengo, y es que consideramos que un problema está resuelto cuando sabemos que se puede resolver, ¿no? Entonces, más de una vez encontramos un defectito en nuestra propia casa y digo, pues es fácil, agarro un desarmador y le pongo ahí o me traigo un martillo y ya, y lo dejamos y nunca lo hacemos, porque ya sé cómo se puede resolver, ¿no? Entonces, bueno, los griegos tenían esa actitud hacia el conocimiento científico. Odiaban las aplicaciones, no les interesaban, pero además era natural. Vivían en un sistema esclavista. Lo menos interesante para ellos era hacerles la vida fácil a los esclavos. El que trabajaba era el esclavo, porque siguiera trabajando. Si necesitaba más esclavos, pues compraba más esclavos, punto. No me importaba que las cosas fueran sencillas. Les interesaba el conocimiento abstracto, les interesaba aprender cosas, entender la naturaleza, no les interesaba en absoluto las aplicaciones, porque no tenían necesidad de simplificarle la vida a los esclavos. Nosotros no tenemos esclavos, pero nos quedamos con esa mala costumbre, ¿no? Las aplicaciones, guácala, que las haga un ingeniero, yo paso, ¿no? Y le digo, se refleja hasta en la casa. Yo tengo ese defecto, confieso. Bueno, muchos siglos después de los griegos, vino la contribución de los árabes, Al-Khwarizmi, todos lo conocen. Ahora está de moda una versión nueva, ¿verdad? En los libros de álgebra, ¿cómo se llama? Baldor. Tiene un dibujo diferente de Al-Khwarizmi, pero en fin, este era el dibujo con el que yo crecí. Y Al-Khwarizmi inventó el álgebra. Curiosamente, ellos sí estaban interesados en las aplicaciones. Al-Khwarizmi inventó el álgebra porque necesitaba resolver un problema de agrimensura, para dividir terrenos, para saber cómo cultivarlos y cómo heredarlos. O sea, cuando él hacía propaganda sobre el álgebra, decía que era lo más útil para cuestiones de la división de los terrenos en problemas de herencia. O sea, un problema práctico. Tengo que heredarle mis tierras a mis hijos y cómo lo voy a dividir, ¿no? Entonces, curiosamente, el álgebra surgió por una cuestión práctica. Aunque hoy nos parezca que no tiene tanto que ver con la práctica, para él era algo completamente aplicado. Y no tengo aquí la fecha, no se ve más bien. Bueno, es aproximadamente el año 850 de nuestra era, o sea, casi 1000 años después de Euclides. El siguiente desarrollo matemático interesante vino por parte de los pintores. De hecho, una anécdota interesante es que el primer libro de matemáticas que se escribió en lengua alemana lo escribió Alberto Durero, y precisamente porque él estaba interesado en la geometría proyectiva. Entonces, como pintor, escribió un libro sobre geometría proyectiva, que fue el primer libro de matemáticas que se escribió en lengua alemana. Y Alberto Durero nació en 1471 y murió en 1528, unos 600 años después de Al-Khwarizmi. Él, por supuesto, el álgebra no le interesaba, él también era solamente la geometría, porque era pintor. Y ustedes ya han visto a lo mejor algunas definiciones de geometría proyectiva. Déjenme darles la definición de Durero. Es esa. Así se inventó la geometría proyectiva. Quería dibujar un objeto sólido y lo quería dibujar en un plano. Entonces, ¿cómo proyecto objetos sólidos en el plano? Bueno, pues puso un plano en medio, cuadriculado, miraba el objeto, veía en qué parte de esta cuadrícula tocaba, por ejemplo, la rodilla, y pues pintaba la rodilla. Y obviamente lo que estaba detrás de la rodilla no lo veía, o lo que estaba detrás de la frente o de la nariz de esta persona, pues no la veía. Entonces, así surgió la geometría proyectiva, proyectando objetos tridimensionales en un plano y haciendo equivalente todo lo que está en la línea entre el ojo del pintor y el cuadrito del plano, porque va a ver el primer objeto que se atraviese, todos los demás ya no los ve, ¿no? Esa era la geometría proyectiva de los tiempos de Durero. No tanto tiempo después, ya no pasaron 600 años, vino René Descartes. Y René Descartes, pues sí es, por supuesto, un filósofo muy conocido.
muy importante, muy famoso, que vivió hacia 1596 en La Haya, Francia, y murió en Estocolmo en 1650. Él es muy famoso a nivel vulgo por su filosofía, pero a nivel matemático, lo que lo hace interesante es el sistema de coordenadas cartesiano, ¿no?, con el que todos crecimos desde la secundaria. Pero curiosamente, la contribución matemática de René al sistema de coordenadas cartesianos podían haberlo hecho desde la época de Al-Khwarizmi. Los griegos no, porque no tenían álgebra, pero Al-Khwarizmi sí. ¿Qué sabía René? Sabía que todo plano contiene al menos 3 puntos no colineales, lo sabían los griegos, que dados 2 puntos A y B, esta cosa no debía estar, esta T no debía estar ahí, existe una línea X que pasa por ellos. Dada una línea X y un punto fuera de ella, existe otra única línea que es perpendicular a X y que pasa por C. Todo eso lo sabían los griegos. Y se puede repetir este argumento para cualquier punto P en el plano con respecto tanto a X como a Y. O sea, si tengo un punto en el plano P, puedo construir la recta perpendicular a X que pasa por P y la recta perpendicular a Y que pasa por P. Eso determina 2 puntos, los puntos de intersección, que son X minúscula e Y minúscula. Y por último, los puntos X e Y determinan el punto P y recíprocamente están determinados por P. Bueno, un dibujito, ahí está, ¿no? Entonces tengo 3 puntos en el plano, si quieren llámenlo, bueno, aquí no están, A, B y C, determinan la recta X, C determina una perpendicular a X, que es esta, la llamamos Y, y luego dado un punto cualquiera P, tengo la perpendicular a X y la perpendicular a Y, determinan estos 2 puntos, y lo puedo hacer con cualquier otro, por ejemplo con Q. ¿Ah? Todo eso lo sabían hacer los griegos, el dibujito lo sabían hacer los griegos. La conclusión que voy a escribir enseguida también la conocían los griegos, que Tales de Mileto nos dice que este triángulo y este triángulo son semejantes, ¿verdad? Por lo tanto, la relación Y entre X es la misma que Y1 entre X1. El único problema es que ellos no podían dar este paso, porque no tenían álgebra, no podían despejar, no tenía sentido. Pero el algoritmo sí, o sea, el algoritmo hubiera podido escribir esta ecuación como álgebra y despejarla y llegar a la conclusión de que Y es un múltiplo de X, la ecuación de la recta. El algoritmo hubiera podido descubrir la ecuación de la recta en el 850 después de ya en nuestra era, pero no lo hizo. El que lo hizo fue René Descartes, porque a él se le ocurrió dibujar los puntos en el plano y encontrar toda la geometría de los griegos y usar el álgebra de los árabes, que él ya la conocía. Bueno, por supuesto, lo estoy haciendo centrado en el origen, lo puedo desplazar y recuperamos la ecuación de las rectas, etc. Todas las rectas se pueden describir mediante una ecuación lineal en 2 variables, la llamamos lineal porque describe una línea, una ecuación de grado 1 en 2 variables. Todas las ecuaciones lineales en 2 variables describen una recta, esa fue una conclusión inmediata para René. Y sin mucho problema uno puede ver que todas las cónicas admiten una ecuación de grado 2 en 2 variables. Nos machacaron con eso en la secundaria, ¿verdad? Con sincero en la cabezota, que nos lo aprendimos. Y todas las ecuaciones de grado 2 en 2 variables describen una cónica, de nuevo, posiblemente degenerada, ¿no? A lo mejor es una recta doble o son 2 rectas que se cortan, etc. Y entonces, si se fijan, no les mencioné acá arriba, primero era la geometría antes de Descartes, luego viene el nacimiento de la geometría algebraica con René Descartes. Y el hecho de que René inventara los sistemas de coordenadas y que nos diéramos cuenta de esto, permite plantear la siguiente pregunta. ¿Qué sucede con una ecuación de grado 3 en 2 variables? Los griegos no se lo podían preguntar porque para ellos las figuras geométricas no correspondían a ecuaciones. Los árabes no se lo podían preguntar porque nunca se relacionó el álgebra con la geometría. Es a partir de que René inventa el sistema de coordenadas cuando esta pregunta tiene sentido. Sé clasificar las ecuaciones de grado 1
sé clasificar las ecuaciones de grado 2, que son las cónicas que estudiaron los griegos, y en un curso de geometría de la licenciatura en, no sé, una hora ya revisamos todas las cónicas de los griegos, nos las sabemos de pe a pa. A ellos les tomó no sé cuántos años, siglos, entonces ya, en una hora en el curso ya se acabó. Entonces sí tiene sentido preguntarse, bueno, ¿qué sigue, no? Pues ¿qué sigue? ¿Qué pasa con ecuaciones de grado más grande? Okay. Primero describen una curva y en caso de que sí, ¿qué tipo de curva? Bueno, los que estuvieron en la plática de Cristian ayer vieron que que podían llevarse una ecuación de este estilo, siempre y cuadrada igual a algo, haciendo cambios de coordenadas, etcétera, igual a una cosa de grado 3. Si esta cosa de grado 3 tiene 3 soluciones reales, entonces el dibujito era más o menos como el que hizo Cristian ayer. Y si solo tenía una solución real, entonces el dibujito ya no lo hizo, pero es más o menos así, el dibujito real, ¿verdad? Ok. Pero entonces tiene sentido preguntarnos más. Bueno, caray. Ok. Creo que omití el dibujito donde preguntaba qué pasa con grados más grandes. Tenía yo ahí un dibujito de curvas de grado más grandes y está tiempo se los enseño al final. Déjenme hacer un salto a Gauss. Gauss, por supuesto, fue un genio de las matemáticas, trabajó un montón de cosas, tiene miles de contribuciones a la teoría de números. En este momento nos interesa su contribución a la geometría. Y una de sus contribuciones más importantes no fue el descubrimiento de los números complejos, ese ya lo conocían los algebristas. Los algebristas, de hecho, desde la época de Giordano Bruno, de Carrara y demás, conocían todas las soluciones de este tipo de ecuaciones, sabían resolverlas e incluso sabían resolver ecuaciones de este estilo. Constante. En particular, sabían que si nos fijamos en el anillo de polinomios en una variable y nos fijamos en un polinomio irreducible como x cuadrada más 1 y en todos los múltiplos de ese polinomio, eso forma un ideal acá adentro, y si tomamos el cociente, este objeto, le voy a llamar K, tiene las propiedades de un campo. Tiene suma, tiene producto, tiene inversos, etcétera, etcétera. Y aquí hay un elemento especial, que es la clase de X. Y ese elemento especial satisface que la clase de X al cuadrado más 1, precisamente cae en el ideal, y es 0. Entonces este campo es el campo de los números complejos. Ese campo ya lo conocían. Desde el punto de vista algebraico lo conocían Ferrara, Cardano Bruno, etcétera, etcétera, mucho antes que Gauss. De hecho, ni siquiera fue el primero en dar una interpretación geométrica. Hay un francés que es Orlik, que da una interpretación geométrica a los números complejos. Y básicamente lo que dice es, todos los objetos de aquí, pues necesariamente, todos los objetos de R de X necesariamente son de la forma A más BX más, bueno, déjenme escribirlo decentemente. Un objeto cualquiera en R de X es de la forma A0 más A1X más A2X cuadrada más etcétera, etcétera. Estos son los bichos de R de X. ¿Verdad? Eso lo sabían todos. Si yo me voy a un objeto acá, en la clase de equivalencia, la clase de equivalencia de uno de estos pues es simplemente A0 más A1X.
porque en cuanto aparece x cuadrada lo puedo reemplazar por menos 1. Y entonces, sabían que todos los elementos de este campo tenían una descripción de este estilo, es decir, como espacio vectorial es un espacio vectorial de dimensión 2, lo puedo representar en el plano. Osterlich fue el primero en darse cuenta que se podía representar en el plano, pero digamos que Gauss estudió con mucho más, de manera más metódica, lo que quería decir esta interpretación de los complejos como puntos en el plano real, y por eso aparece aquí como un personaje importante para la geometría, porque entonces nos permite preguntarnos cuáles son las soluciones complejas de un polinomio. Hasta antes de Gauss, aunque Osterlich y Carrara y Ferrara ya conocían los complejos, no nos habíamos preguntado cuáles eran las soluciones complejas de un polinomio, nos quedábamos en el plano real, que es el que practicó Christian ayer. Después de Gauss empezamos a preguntarnos qué pasa con las soluciones complejas. Entonces, ¿cómo luce una curva de grado 3 en dos variables sobre los números complejos? Bueno, si no es degenerada, luce así. Todas, si no son degeneradas, si no son rectas que se cortan, o un cono cortado por una recta, todas son toros. Todas. ¿Okay? No lo voy a hacer, no voy a argumentar por qué, pero todas son toros. ¿Y qué pasa con la geometría proyectiva? Recuerden que Alberto Durero lo había inventado la geometría proyectiva en 1400 y fracción. Se puede formular la geometría proyectiva en términos algebraicos, se le puede meter esta herramienta desarrollada por René a la geometría proyectiva. Bueno, la respuesta es que sí, y ustedes ya la oyeron, yo creo que con Francisco, ¿cómo se llama? Bueno, la plática de lógica y modelos de lógica y demás. Pues dijeron, bueno, sí, mira, al plano complejo o real lo puedes meter en un espacio proyectivo que es clases de equivalencia del espacio tridimensional menos el cero. Y la relación de equivalencia es precisamente la que daban los pintores. Dos puntos son equivalentes y están en la misma recta con respecto al cero, que es el ojo del pintor. ¿No? Es exactamente eso. Si están alineados con respecto al ojo del pintor, son equivalentes. Porque solo veo a uno de los dos puntos. Entonces, esta es la descripción matemática de lo que había hecho Alberto Durero, y entonces a este objeto se le puede poner el álgebra de los árabes. No voy a hablar mucho más, ya nos dijeron tanto Christian como la persona que habló antes que él, que aquí vamos a hablar de polinomios homogéneos, no cualquier polinomio, no tiene esta condición, esta es la definición general para el espacio de dimensión n. Esta condición hace que no tenga sentido hablar de un polinomio que no sea homogéneo, porque ¿cuál es el valor que toma un polinomio en la clase de equivalencia? Pues depende del representante. Pero si es homogéneo, ya no representa el representante. A ver, déjenme ser más preciso. Si tengo un polinomio, y lo voy a hacer con los más simples, los de grado 2, un polinomio ax cuadrada más by cuadrada más cxy, y tomo un representante arbitrario, por ejemplo, el representante 1, 2, pues me va a dar un valor, me va a dar el valor a más 4b más 2c. Eso toma algún valor. Pero puedo tomar otro representante, que sería el 2, 4. Multipliqué por 2 todo. Es otro representante. Esto va a ser 4a más 16b más 2 por 4, 8, 8c. Obviamente estos dos valores no son iguales. De hecho, este de aquí es 4 veces el de acá. ¿Verdad? Pero si el de arriba es 0, este también. Entonces, el valor que toma un polinomio homogéneo, el valor estrictamente hablando que toma un polinomio homogéneo, depende del representante. Pero la condición de que se anule no depende del representante, porque van a diferir por un múltiplo, no 0. Entonces, tiene sentido hablar de que un polinomio homogéneo se anule en una clase de equivalencia, y eso es lo que nos permite hablar de geometría proyectiva
como ceros de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir ahora sí? De curvas definidas mediante polinomios de grado mayor que o igual a 4. Bueno, ahí hay varios ejemplos. Entonces, para el grado, no sé, varios ejemplos para grados bastante grandes. Este tiene, no sé, grado gigantesco. ¿Qué podemos decir de objetos geométricos definidos mediante polinomios en más de 2 variables? De nuevo, es una pregunta que para los griegos no tenía sentido porque no usaban álgebra. Habría tenido sentido para los árabes, pero nunca pegaron el álgebra con la geometría. Para nosotros sí. Bueno, esta es una superficie de grado 4. O sea, un objeto descrito por 3 variables con polinomios de grado 4. Esta es una superficie de grado 6. Un trombón así muy bonito. A ver a quién aprende a tocar ese trombón y nos da un concierto por aquí. Un concierto de superficies de grado 6. Ok. Y por supuesto, una vez que empieza uno a preguntarse eso, dices, ¿qué podemos decir de objetos geométricos definidos mediante no uno, sino varios polinomios en varias variables, ¿no? Ya como matemático empieza a poner la cabeza a trabajar y dices, bueno, ¿por qué solo un polinomio? ¿Por qué solo 3 variables? No, ponle 5 polinomios, ponle 20 variables, ¿eso cómo se ve? No sé qué, ¿no? Entonces empezamos a preguntarnos eso. Bueno, ahí está, digamos, las definiciones, puntos en el espacio n-dimensional que satisfacen todos estos polinomios, pero somos muy ambiciosos los matemáticos y dices, ¿y qué tal si tomo un número infinito de polinomios? Ya no un número finito, un número infinito. Total, estamos lo máximo y podemos con eso, ¿no? Y resulta que hay una observación muy bonita, es que si les doy un conjunto cualquiera de polinomios y me fijo en el ideal generado por esos polinomios, entonces el conjunto de ceros para este número, para los polinomios en el conjunto, es exactamente el mismo que el de puntos que se anulan en todos los polinomios del ideal. Eso es muy fácil porque un elemento del ideal tiene esta cara. Vamos a pensar que S consta de los primeros K polinomios, F1 hasta Fk. Digamos que S es F1 hasta Fk. Entonces el ideal generado por S son elementos que tienen esta cara, GI, FI. Entonces, si yo quiero que si se anulan en estos, se anulan en cualquier combinación, o se anulan en todos los del ideal. Pero si se anulan en todos los del ideal, en particular se anulan en la combinación 1 por FI. Entonces se anulan en cada uno de los primeros con los que yo empecé, al cabo con el mismo conjunto de puntos. ¿Sí? Entonces muy fácil. Puse una combinación finita, pero puedo poner una combinación infinita, el argumento es exactamente el mismo. Y entonces, debido a esa observación, llega David Hilbert, finales del siglo XIX, que nació en Prusia, en esa época todavía era Prusia, hoy es Alemania, y después murió en Gotinga. Y Hilbert nos dice, no es cierto, Hilbert nos dice que hay un teorema muy bonito, que es el teorema de la base de Hilbert, que cualquier ideal en el anillo de polinomios en n variables tiene una base finita, es decir, es el ideal generado por un conjunto finito de polinomios. Entonces la pregunta, así muy de Calimán, Tarzano, como quieran, su superhéroe favorito de infinitos polinomios, dice Hilbert, estás fumando barato, mano, porque es la misma respuesta. Infinitos o finito es la misma solución, entonces tú estás fumando una mota muy chafa, ¿no? Pásate a la otra, por favor. Cámbiate de canal. Y de hecho, Hilbert sí fumaba cosas decentes. Y se hace la siguiente pregunta. ¿Qué sucede si consideramos geometrías
finitas. No es una pregunta menor. Durante siglos, de hecho eso impidió que la gente llegara a la descripción de sistemas de coordenadas cartesiano antes de René. Durante muchos siglos, los matemáticos y matemáticos muy famosos trataron de demostrar que el axioma de las paralelas de Euclides no era un axioma, sino que se podía concluir a partir de los otros axiomas. Y entre los muchos intentos que se hizo para demostrar que el axioma de las paralelas no era un axioma, se inventaron geometrías finitas. Geometrías con un número finito de puntos, planos donde no eran infinitos, sino un número finito de puntos, y que satisfacían todos los axiomas de la geometría euclidiana, tratando de forzar a que cumplieran también el de las paralelas. Entonces el modelo clásico es pues un modelito de 4 puntos. Tengo un plano donde solo hay esos 4 puntos. Quiero que se cumplan todos los axiomas de la geometría euclidiana. Cada 2 puntos definen una recta, entonces estos 2 dan una recta, 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 estos 2 dan una recta y estos 2 dan una recta. Bueno, resulta que esta es una geometría euclidiana, porque son todas las rectas posibles, ¿están de acuerdo? Dos rectas siempre tienen, una recta cualquiera tiene siempre 2 puntos, y 2 rectas arbitrarias o son paralelas o se intersectan en un punto. Por ejemplo, esta y las rojas, en este o en este, con las verdes se intersectan en este o en este, etc. Entonces, toda la geometría euclidiana está ahí, no hay más que una paralela, etc. Por ejemplo, esta roja es paralela a esta roja, es la única paralela que tiene. Esta verde es paralela a esta verde, la azul paralela al azul. Entonces, es una geometría euclidiana, finita. Con eso trataban de demostrar que el axioma de Euclides no era axioma. Por supuesto, no pudieron. ¿Me da tiempo de hacer comercial? ¿Sí? Me gusta provocar a mis estudiantes, y a ustedes, al público, todo el público joven, diciendo que el axioma de las paralelas es como el axioma de Dios. Euclides creía firmemente que había una única paralela a una recta por un punto fuera de ella. Hay quienes creen que existe un único Dios. El axioma de Euclides es el axioma del monoteísmo. Después llegó Lobachevsky y dijo, no, momento. Con una geometría distinta, con un modelo distinto, yo puedo construir infinitas paralelas a esta por un punto dado. Ese es el axioma del politeísmo. También existe. Pero luego llegó Durero con la geometría, bueno, en realidad llegó Durero antes que Lobachevsky con la geometría proyectiva y nos dijo, no existe ninguna paralela, porque en la geometría proyectiva no hay rectas paralelas, todas se tocan. Ese es el axioma de los ateos. Dios no existe. Es indecidible. En geometría, el axioma de las paralelas es indecidible. Hay las 3 modelos, los 3 existen, son lógicamente consistentes. En teología, los 3 son lógicamente consistentes. O sea, olvídense, crean lo que les pegue su gana, es indemostrable. Es más, de hecho, los teólogos nos la ganan porque ellos tienen más axiomas, ¿no? Existen los espiritistas, existen los panteístas, o sea, y creo que todas son consistentes. Pero bueno, nosotros tenemos 3. Ok. Entonces, regresando a Hilbert. Hilbert se pregunta, ¿qué sucede con las geometrías finitas? ¿Será posible darles un tratamiento algebraico como se hizo con la geometría real? ¿Con la geometría clásica de los griegos? ¿O con la geometría compleja de Gauss? Y la respuesta es que sí. Demostró que todos los planos, condición técnica de desarguesianos, o sea, todos los planos en los que se podían construir una regla de multiplicación, son, incluso si son finitos, son de la forma R cuadrada para algún anillo de división R. Y si además les pedimos que sean de Pascal, es decir, si además del producto hay una suma, entonces son de la forma K cuadrada. O sea, si quieren, si yo pido que el producto sea conmutativo, entonces es un campo. Es K cuadrada para algún campo. Entonces las geometrías finitas son K cuadrada para algún campo. Voilà, campos finitos.
existen los campos finitos porque existen las geometrías finitas. Y entonces se puede usar todas las herramientas algebraicas en campos finitos y puedo preguntarme cuáles son las soluciones de un polinomio de grado 53.227 en un campo con 3 elementos, ¿no? Bueno, de dimensión 5 si quieren, para que haya soluciones. Entonces, podemos pasar a la cerradura algebraica de ese campo. Sobre un campo algebraicamente cerrado existe una biyección entre ideales particulares que se llaman reducidos y conjuntos algebraicos afines. Entonces, la biyección es esta. Tomo un ideal reducido, me fijo en los puntos donde se anulan y a estos les asocio los polinomios que se anulan en los puntos. Entonces, yo empiezo con un ideal cualquiera, este de acá es su radical. Entonces, si empiezo con un ideal radical, este de acá es el mismo. Este fue un teoremón también de Hilbert. Si yo empiezo con un ideal cualquiera, este de acá es el radical del ideal original. En particular, si empiezo con un radical, este es el mismo que cuando empecé. Pero más aún, si el campo es algebraicamente cerrado y yo empiezo con un ideal primo, este de aquí es irreducible, y si yo empiezo con alguien irreducible, este de acá es un ideal primo. Irreducible simplemente quiere decir, sin entrar en la definición precisa, simplemente quiere decir que estas cosas no están permitidas. Si yo quiero estudiar las rectas, ¿para qué me complico la vida estudiando dos rectas que se intersectan? Te estudia la recta, punto. ¿No? Entonces, cosas que se intersectan, que tienen muchas componentes y que se intersectan, no me interesan. De hecho, no me interesan cosas que no son conexas. Pues agarra cada componente conexa y estudiala por tu cuenta. Y sabes qué va a pasar cuando las unas. Y si lo que tienes es conexo, pero son cosas que se intersectan, bueno, estudia cada una de ellas por separado y luego dime cómo se intersectan y ya acabé. No me complico la vida estudiando cosas que no son irreducibles, ¿no? Pero entonces Hilbert demuestra que si tengo algo irreducible, si este objeto de acá es irreducible, este ideal es primo y al revés. Si el ideal es primo, este objeto es irreducible. Entonces tengo esas biyecciones y a toda variedad irreducible afín le podemos asociar un anillo, que es este. Aquí escribí P de X en lugar de I de X para recordar que es primo. Y como este es un ideal primo, este de hecho es un dominio, ¿verdad? No es un anillo cualquiera, es un dominio entero. No hay productos de cosas que den cero, sino si alguna de las dos no era cero previamente. Ok. Y Emineter, que fue el 82, creo que fue alumna de Gauss. ¿Sí, verdad? ¿Ustedes saben más de eso que yo? Emineter dice, si tú tienes una variedad afín, existe de hecho una biyección entre los subconjuntos algebraicos irreducibles de ella y los ideales primos que contienen a este objeto. Y esa biyección está dada, pues tómate un subconjunto de este que es irreducible y asóciale su ideal. Este está metido aquí. Y al revés. Si tienes un ideal primo, fíjate en los puntos donde se mueren todos los polinomios de acá. Entonces esta correspondencia es una correspondencia biyectiva. Y de nuevo, Emineter nos dice que en realidad yo podría hacer esto para cualquier anillo, no tiene por qué ser anillo de polinomios. Hilbert lo hizo para el anillo de polinomios y dijo, si yo tengo en el anillo de polinomios todo ideal es finitamente generado. Emineter da la condición de que un anillo es netteriano si solo si todos los ideales son finitamente generados. Entonces, si yo me paro en anillos netterianos, puedo jugar este juego. Y eso fue exactamente lo que hizo Oskar Zariski. Oskar Zariski es un matemático ruso que nació a finales del siglo XIX
Entonces ya con él inauguramos la geometría algebraica a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y Oskar Zariski dijo, bueno, pues hagámosle caso a Noether, en lugar de considerar una subvariedad metida en el espacio afín, fijémonos en el espectro de los ideales primos del anillo de coordenadas. ¿No? Noether me decía, fijarte en las cosas irreducibles de aquí es lo mismo que fijarte en los primos que contienen a este, pero los primos que contienen a este, entonces, a ver si me sale rápido, Y está metido aquí, es irreducible, entonces la colección de polinomios que se anulan aquí contiene a los polinomios que se anulan acá, pero si yo paso entonces al anillo, que es este cociente, pues este es un ideal primo que se proyecta para allá, ¿no? Y como la aplicación de K de x1, xn en este cociente es su proyectiva, este ideal primo tiene por imagen un ideal primo, que no es cero porque es más grande, digamos, estrictamente más grande. Entonces, Oskar Zariski dice, bueno, pues en lugar de fijarme en los ideales primos del anillo de polinomios en n variables que contienen a este, pásate directo al cociente y fíjate en los ideales primos de este cociente. Cualquier ideal primo aquí proviene de uno acá. Entonces es lo mismo, pero es más cómodo estudiar esos. El conjunto de ceros de una bola de polinomios en la topología usual, pues es la intersección de las preimágenes bajo cero de estos polinomios, es un conjunto cerrado, ¿no? Porque si tengo un polinomio es una función continua, la imagen inversa de un punto es cerrada, la intersección arbitraria de cerrados es cerrado, entonces este es un conjunto cerrado. Voy a una cosa infinita, pues también sigue siendo cerrado. Digamos, estos dos me dicen cuál es la topología dentro del espacio afín. Sé cuáles son los conjuntos cerrados en el espacio afín. ¿Cuál es la topología en este objeto? Oskar Zariski dice, reemplaza al espacio afín, deja de pensar en el espacio afín, porque a nivel de ideales da lo mismo pensar en estos que pensar en ideales primos acá. Pero en el espacio afín sí tengo una noción de geometría, sé lo que quiere decir que un conjunto sea cerrado. Ahí está. Cuando yo me fijo en este anillo y me fijo en los primos de este anillo, ¿cuál es la topología de eso? Bueno, Oskar Zariski también nos respondió eso y dijo, bueno, observa que si X es algebraico, Y vive ahí si solo si el ideal primo se invierte la igualdad, la inclusión a nivel de ideales, en particular un punto corresponde a un ideal máximo, B de I va a ser todos los primos que contienen al ideal con el que empecé. Entonces esta es la topología que le pone Oskar Zariski al espectro de A. Y entonces ya no tiene que tomar anillos que son cocientes del anillo de polinomios. Cualquier anillo conmutativo con uno tiene ideales primos y para esos ideales yo puedo jugar este juego. Ajá. En particular, para un ideal primo, la cerradura pues son todos los ideales primos que lo contienen. Las funciones regulares en este objeto son por decreto los elementos de A. Antes, piénsenlo de esta manera. ¿Cuáles son las funciones que tienen sentido en X? Funciones polinomiales que tienen sentido en X. Bueno, pues todos los polinomios. Si los puedo evaluar ahí, porque los puedo evaluar en el espacio. Pero estrictamente hablando, si tengo polinomios que están aquí, van a dar 0. Entonces, dos polinomios acá que difieren por alguien en este ideal, me dan la misma función, toman el mismo valor en todos los puntos de X. Porque la diferencia está aquí y es 0. Toman el mismo valor en los puntos de X. Entonces, estrictamente hablando, las funciones para un objeto geométrico en el espacio afín son estas. Las clases de equivalencia de polinomios módulo aquellos que dan 0.
Bueno, pues entonces simplemente dice Zariski, bueno, pues en general tómate un anillo y los elementos, las funciones van a ser los elementos del anillo, que es exactamente lo que pasa aquí. Obvio. O sea, digo, después de Zariski es obvio. Antes de Zariski era, oye, con vida, no seas gacho. Ok, ¿cuáles son las funciones racionales? O sea, funciones que pudieran tener polos. Pues aquí ya sabemos quiénes son, cocientes de polinomios. Pero en realidad no son cocientes de polinomios, son cocientes de clases de polinomios. Porque de nuevo, los polinomios que difieren por elementos del ideal dan el mismo valor. Entonces, el campo de funciones racionales aquí, estrictamente hablando, es el campo de cocientes de esto. Bueno, pues dice, haz lo mismo, tómate el campo de cocientes. Y muy bien, eso fue lo que hizo Oskar Zariski, todo perfecto, todo bonito, maravilloso, funciona muy bien, pero solo describe, generaliza a las variedades afines. Y ya nos tomamos la molestia de decir que las proyectivas también se podían describir de manera algebraica. ¿Cómo diablos las incluyo? Bueno, pues llegó un monstruo que se llama Alexander Grothendieck y él inventó un lenguaje que es mucho más complicado, que es el lenguaje de esquemas. Los esquemas, sin entrar en la definición técnica, son espacios topológicos que localmente se ven como el espectro de A, el espectro de un anillo. Entonces, los ladrillitos con los que voy a construir mi objeto son espectros de anillos y los voy a pegar de alguna manera. ¿Okay? Entonces, en particular, las funciones regulares localmente son como las funciones regulares de este bicho, que eran los elementos de A. Las funciones racionales localmente son como las funciones regulares de este bicho, que eran el campo de cocientes de A. Ojo, aquí A ya no necesariamente es un dominio entero. Es un anillo cualquiera. Entonces, el campo de cocientes en realidad es el campo de cocientes totales. Invierto lo que puedo invertir. Dejo de lado los divisores de cero, porque esos no puedo invertirlos. Si invierto eso, me da cero. ¿No? Pues invierto lo que se pueda invertir. Y bueno, entonces él empieza a hablar de qué quiere decir que hay una función de una variedad en otra, que cómo lo generalizó eso, habla de morfismos entre esquemas, y hay un montón de tipos de morfismos entre esquemas, lisos, planos, propios, separados, bla, bla, bla. Familias de esquemas parametrizadas por otros esquemas, de eso nos dan objetos como el esquema de Hilbert, los espacios de módulos, que muchos llaman móduli, etc. Incluso, para resolver algunos problemas, tuvo que desarrollar un concepto, una noción de topología más general que la topología a la que estamos acostumbrados. O sea, los objetos de ahí ya no son abiertos de tu espacio topológico, son otra cosa. Y él entonces define topología tal, topología fielmente plana, de presentación finita, casi compacta, etcétera, etcétera. O sea, una cosa muy alucinada, muy fumada, más se puede aterrizar, pero es bastante más técnico el asunto, no es imposible. Distintas teorías de cohomología. La cohomología no la inventó él, por supuesto. La cohomología es, yo trato de estudiar un objeto geométrico, es difícil estudiarlo, le asocio objetos más sencillos. ¿Y cuáles son los objetos más sencillos? Curiosamente, los objetos más sencillos que conocemos son los espacios vectoriales. Entonces, a un objeto geométrico le asocio de alguna manera razonable espacios vectoriales que reflejen la geometría de algún modo, y esas son las teorías de cohomología. La clásica es la cohomología singular, pero hay muchas más. Entonces, letal, bla, bla, bla. Para cada topología inventó una cohomología. Y, bueno, ya para no decir mucho más, la geometría algebraica en realidad ya a finales del siglo XX se volvió más complicada, se incorporaron estructuras complejas, entonces apareció de Ram, Dolbeau, Hodge, Griffiths, Harris, Deligne, Narasimha, Hironaka, bla, una lista de nombres. A veces se relacionó con la teoría de números, entonces aparecieron André Weil, Hermann Weil, Zafarevich, Arakelov, Wiles, famosísimo por la conjetura de Fermat, Langlands, etc. Y estructuras más categóricas, como las desarrolladas por Mumford, De Jong, Bertantoen, etc. Y una embarradita rápida al siglo XXI. Geometría algebraica del siglo XXI, pues estamos trabajando mucho con pilas o almiares algebraicos, que en realidad tienen un pie en el siglo XX, porque las inventaron Deligne, Mumford, Artin, De Jong, pero hay mucha gente activa en este tema ahora.
categorías derivadas que también tienen un pie en el siglo XX, que son inventadas por Bellinson, Bernstein, etcétera, de línea también. Y ahora se están usando para estudiar problemas de módulos. Y cosas mucho más nuevas, que son los espacios de Berkovich, espacios de Huber, espacios de Riemann-Zariski, que las inventaron Berkovich, Huber y Fujiwara Kato. Estos ya realmente, Huber y Berkovich fueron en 1990, 91, por ahí, ya bastante al final del siglo XX. Y afortunadamente, de estos espacios, que son súper nuevos, tenemos gente que, en México que los conoce bastante bien, entre otros Cristian Garay, que estuvo ayer aquí, es uno de los expertos en Berkovich, al menos en México, es el que más sabe de Berkovich, y de Huber. Y luego hay otros objetos llamados espacios perfectoides que inventó Peter Scholze, que es al que le acaban de dar la medalla Fields por resolver una parte de la conjetura de Langlands. Y también tenemos aquí un cuate muy bueno que se llama Adrián Centeno, que está en la UAM Azcapotzalco, un chavo muy joven, que es el experto mexicano en espacios perfectoides. Entonces, si alguna vez tienen oportunidad de escucharlo, no sé si ya lo invitaron, ya habló, no sé, pero si tienen. De hecho, dijo que venía a esta, pero que ya había venido varios, algo así como de último. Ok, pues bueno. Pero luego dijo que lo podía venir. Ok, es nuestro experto mexicano en estas cosas. Y bueno, ya escucharon también ayer, ya la gente está incorporando teoría de modelos para estudiar geometría algebraica, ya tenemos nuestro espectro mexicano, estaba todavía viviendo en Oxford, pero bueno, llegará, algún día aterrizará por acá. Y bueno, muchas gracias, eso es lo que les quería platicar. Tenemos algunos minutos por si alguien quiere preguntar algo al ponente. Yo de su primer semestre llevo preguntando la diferencia entre geometría algebraica y álgebra geométrica. Ayer en una plática nos dijeron que usando lógica matemática puedes demostrar que son equivalentes, pero pues los cursos existen y me han dicho que son muy diferentes. Entonces, para lo que hablaste, ¿qué enfoque tendría desde álgebra geométrica? Ajá. Bueno, yo no he visto el programa del curso de álgebra geométrica, así que cualquier cosa que te diga ahorita va a ser medio a lo que entiendo por los términos, no conozco el programa, pero yo pensaría que cuando alguien habla de álgebra geométrica, en realidad está hablando de aquellos aspectos del álgebra que están relacionados con objetos geométricos muy particulares, como las variedades grassmannianas, o como variedades determinantales, objetos que se pueden describir a partir de matrices. Porque el álgebra de esos objetos es relativamente sencilla y está bastante bien entendida. Cuando yo aquí les platico de que tómate un espectro de un anillo y no sé qué, pues estoy hablando de un anillo arbitrario, y aunque sea conmutativo puede ser espantosamente difícil entender lo que pasa con esos anillos. Cuando tomas un objeto concreto y con mucha homogeneidad, como los espacios proyectivos, las variedades grassmannianas, determinantales, etcétera, que son muy simétricos, con muchas simetrías. El álgebra asociada es un álgebra con muchas simetrías. Entonces, yo tiendo a pensar que cuando hablan de álgebra geométrica se refieren a esos aspectos del álgebra. Álgebra conmutativa, de álgebras muy particulares asociadas a álgebras de Lie, asociadas a objetos con mucha simetría. Pero no conozco el temario, a lo mejor te estoy diciendo una barbaridad tremenda. No sé. ¿Va a llegar un álgebra geométrico? Pero, ¿Va a decir que no? dale, sí, claro, va a decir, no, eso no sabe. Sí, no sé, no conozco el temario. No sabe decir. Ah, porque además tengo la buena, mala, no sé, la fortuna, no sé, la particularidad de que no estudié en la UNAM, entonces no conozco los programas de la UNAM. Pero, ¿qué es saber para entrarle a...? Excelente pregunta. Yo les estoy hablando de un aspecto de la geometría algebraica, la parte más algebraica de la geometría algebraica, de hecho. A la geometría algebraica se puede entrar por, digamos, 3 lugares distintos. Uno es el álgebra, que es más o menos de lo que les platiqué ahorita. Otra vez
la variable compleja. Entonces, hay gente que no toca para nada la teoría de esquemas, para nada, y todo el tiempo está trabajando con objetos definidos sobre los complejos y usa toda la herramienta de las variables complejas, teoría de Hodge, teoría de RAM, todas estas cosas son análisis duro en variable compleja. Entonces puedes saber mucho análisis. De hecho, el propio Grothendieck originalmente era un analista, se dedicó al análisis funcional y luego ya se pasó. Entonces hay gente que lo que sabe es análisis complejo y con eso hace geometría algebraica, ¿no? Muy dura. El otro enfoque posible pues, es la geometría diferencial, que finalmente también dio lugar a que Grothendieck pensara en pegar espectros. Hay gente que se dedica a la geometría diferencial y desde usando la herramienta de la geometría diferencial real, luego la generalizan en el caso complejo y estudian geometría algebraica desde el punto de vista de la geometría diferencial. Y está este enfoque que es más algebraico, que es el que conozco mejor y por eso platico más de él, ¿no? Pero sí hay como tres cosas ahí diferentes. Incluso está una aproximación mucho más complicada, más difícil, que es la parte aritmética, porque ahí usas todo. Ahí sí usas la parte algebraica, usas análisis peádico para entender cosas profundas de teoría de números, y usas topología, pero ya no topología natural, la usual, sino la topología peádica, con evaluaciones, etc. Haces cálculos de integrales, pero en dominios bien raros, donde lo que usas es una evaluación peádica, donde tiene sentido que esas integrales converjan, bla, bla, bla. Ese es un mundo mucho más complicado, del que, por desgracia, hay poca gente en México que trabaje eso. Hay un grupito en el Cinvestav con Wilson Zúñiga, que hace la parte analítica, y se han incorporado un par de personas. Adrián Centeno es uno de ellos en Azcapotzalco, y Rogelio Pérez Buendía en el CIMAT Mérida, que hacen algo mucho más geométrico. Hay un cuate en Colima, Carlos Castaño, que hace también una parte más de teoría de números y geometría algebraica, pero ese es un área más complicada, ¿no? Mucho más difícil. Esto de la geometría algebraica se podría ver en alguna forma en el arte con una corriente como el superrealismo. O sea, la geometría algebraica se puede ver en el arte a través de la historia. Yo creo que hay paralelos, pero no solo para la geometría algebraica, para la matemática en general, ¿no? Sí, a mí me parece que toda la matemática y la geometría algebraica en particular tienen muchos paralelismos con el arte. Y de hecho, cuando me preguntan que para qué sirve la geometría algebraica o para qué sirven las matemáticas, me les quedo viendo y les digo, ¿para qué sirve la pintura? O sea, a un pintor nunca le cuestionamos para qué sirve su pintura. A los matemáticos sí, porque los ingenieros perversos les gustan las aplicaciones, quieren las aplicaciones, pero a nosotros no nos importan las aplicaciones. Nosotros queremos hacer matemáticas porque son bonitas, ¿no? No porque sean útiles, porque son bonitas. Si sirven para algo, qué bueno. No me voy a enojar, pero no me importa. Y entonces dicen, bueno, ¿y por qué es bonita la matemática? Entonces me les quedo viendo todavía más profundamente a los ojos y les digo, ¿cómo le explicas un poema no a alguien que no habla japonés? Las matemáticas son todo un lenguaje y es muy difícil ver la belleza detrás de las matemáticas si no tienes el lenguaje a la mano. Entonces, para mí las matemáticas y la geometría algebraica en particular son eso, son un arte, son cosas muy bonitas, pero tienen un lenguaje especializado para explicarlas. Entonces, si no conoces el lenguaje, no vas a apreciar la belleza. Y paralelismos puedes encontrar con pintura, con música, con lo que se te pegue tu gana. La gente normal no le pide a un músico que la música sea útil, no le pide a un pintor que la pintura sea útil, no le pide a un poeta que la poesía sea útil, y nosotros tenemos la desgracia de que existan los ingenieros y chin, nos piden que sea útil, pero bueno, no nos importa si lo es, ¿no? No, de nada. Bueno, pues le damos entonces de nuevo las gracias. Pues gracias a ustedes.